Hoy día hacemos de matriz y el señor alcalde aquí en los estudios de Radio Sucre. Gracias a todas las emisoras de la cadena. Señor alcalde, buenos días. Buenos días, muy afectuosos para todos quienes me escuchan en el país y en Guayaquil. La primera pregunta, señor alcalde, no puede ser la última. La primera es la última, los primeros con las últimas. El agua. Exactamente qué ocurrió, qué sucedió el día de ayer. Alrededor del mediodía de ayer, Interagua detectó una mancha, un derrame de combustible, de búnker, al pie de la planta de captación. Con mucha responsabilidad suspendió inmediatamente el bombeo, porque no hacerlo hubiera significado contaminar el agua de toda la ciudad, absorbiendo, bombeando combustible, búnker. Y no solamente eso, por precaución, como manda el protocolo, esto no es una cuestión de decisiones al antojo, sino de seguir protocolos para estos casos, vació las piscinas. Y entonces pues se produjo evidentemente la falta de agua. Gracias a Dios, también nuestros protocolos, siempre dijimos que la Corporación de Seguridad de la Ciudad de Guayaquil no tenía en forma exclusiva que tratar el tema de delincuencia, el tema de veeduría de cámaras, el tema de acción frente a un terremoto, como ya sucedió, sino también circunstancias como esta. Se coordinó, intervino Petroecuador, intervino el Cuerpo de Bomberos, intervino la Corporación de Seguridad Ciudadana, intervino la propia empresa, donde se produjo el derrame, y alrededor de las 12 de la noche, poquito antes, se reinició el bombeo. De manera que desde temprano, el día de hoy, he estado chequeando lo que está sucediendo. La inmensa mayoría, quizás con excepción todavía de las partes muy altas, tienen ya agua. Y hacia el mediodía debemos tener de vuelta restablecido en la ciudad todo el servicio. Ayer le pedimos a los ciudadanos, una vez que se restableció el servicio, que no hagan acopios irregulares de agua, porque no era necesario. O sea, esto no ocurrió, se solucionó y ahora viene la normalidad. Así como en su momento se les pidió racionar el agua y tranquilidad, porque no sabíamos bien cómo iba a acabar, qué magnitud tenía el evento. Una vez que se regularizó, les pedimos simplemente hacer los consumos regulares de agua, y les repito, con excepción de las partes altas, que estarán al mediodía, el resto del servicio ha sido restablecido. ¿Se identificó de dónde viene el problema? ¿Dónde se produjo el problema? Sí, de la empresa denominada Balsasut. Ellos mandaron una comunicación, yo tengo una copia, está en los medios de comunicación y está en Interagua, indicando que reconocían que allí se había producido un derrame de combustible, que desde el punto de vista de cualquier costo en que hubiera incurrido Interagua, se hacían responsables de subsanarlo, y que había sido un descuido del calderista. Evidentemente se ha seguido también esto, el protocolo y el procedimiento regular, que es que el preinforme correspondiente que se esté elaborando, la Comisaría de Ambiente del municipio de Guayaquil inicie el trámite con la Fiscalía para que se dé lugar a la indagación correspondiente dentro de un trámite penal, porque definitivamente eso es un delito ambiental. En todo caso, está identificado todo y se ha normalizado ya el consumo de agua. La producción y la circulación. Así es, correcto. Pasando a otro tema, señor alcalde. Mire, la semana pasada se anunció que debía dar un pronunciamiento importante sobre el tema portuario, dragado. ¿Qué es lo que se va a dragar? ¿Cómo se va a materializar? ¿Qué representa frente a la postura del gobierno? Bueno, la semana pasada, efectivamente, en un enlace similar, yo dije que esperaba poder dar a Guayaquil y a los ecuatorianos una noticia importante en relación con el funcionamiento portuario.
que es la base y la razón de ser de la ciudad de Guayaquil. Y efectivamente voy a proceder a eso. Hace unos días yo envié una comunicación al señor ministro de Transporte, ingeniero Walter Solís, indicándole que veía el tema portuario, el tema del establecimiento de un puerto de aguas profundas y de intercambio intercontinental de contenedores con beneplácito, porque por eso había luchado Guayaquil muchísimos años, y que lo que preocupaba era rumores y visos de un posible monopolio. ¿Cómo se podía consolidar ese monopolio? Fundamentalmente dejando de dragar el canal de acceso a todas las instalaciones portuarias de la ciudad de Guayaquil, porque si eso ocurría, ese canal se iba a llenar de limos, se iba a llenar de arena, poco a poco iba a ser dificultosa la navegación, entrar buques de menor calado, hasta hipotéticamente hacer inservible el canal, y entonces evidentemente sin canal no hay puertos y se consolidaba un monopolio. Y que en mi opinión el canal, para garantizar la complementariedad y sobre todo la competencia y la competitividad de los puertos de Guayaquil, debía ser dragado, y que debía pagar ese dragado el sector naviero de tráfico internacional, no el Estado central ni tampoco el Estado local, y que así debería procederse precisamente para que compitan los puertos y para que desaparezca de una vez por todas esta sombra de una eventual constitución de un monopolio en el nuevo puerto. El día 19 de junio recibí la comunicación firmada por el señor ministro de Transporte, en la que me indica que efectivamente el gobierno coincide con esa posición y que cree, está de acuerdo, en que todo el canal se drague a la profundidad necesaria para que sean competitivos los puertos y para que puedan competir entre sí y para que puedan ser complementarios, y que está dispuesto a firmar con el municipio de Guayaquil el correspondiente convenio, luego de seguir los trámites de adquisición de competencia, para que nosotros organicemos el concurso internacional, ya sea por concesión, ya sea por asociación público-privada, para que en el largo plazo el canal se drague a la profundidad que tiene que dragarse y luego se mantenga en forma permanente, sin que esto le cueste dinero a la empresa privada que no sea la naviera, sin que esto le cueste dinero al Estado local, que es el municipio, sin que esto le cueste dinero al Estado central, que es el gobierno. Y más aún, usted me preguntará, ¿y por qué los navieros tienen que pagar? Porque los beneficiados son precisamente los navieros internacionales que hacen tráfico internacional, porque si usted draga el canal hay más calado, eso significa que en los mismos barcos se puede poner más carga, que pueden entrar barcos mucho más grandes, y por economía de escala no hay por qué subir definitivamente los fletes por ese motivo. De manera que eso es lo que ha pasado. Esto pone fin a una muy vieja y larga y dificultosa situación de resolver. Usted me preguntará, bueno, ¿por qué antes no se dragaron los goles como se comprometió el municipio? ¿Y por qué hay que dragar ahora todo el canal? ¿Qué ha pasado con el resto del canal? La respuesta es sencilla. Es público que nosotros hicimos un concurso que se repitió por 3 ocasiones para dragar los goles, evitar dragar los goles. Ese pequeño espacio en materia de contrato de dragado significa muy poco dinero para las grandes empresas internacionales que tienen sus dragas ocupadas fundamentalmente en el norte de Europa, al menos en ese momento era así. Luego, la oportunidad se presentó con la ampliación del canal de Panamá, que en estos días
se está inaugurando. Lamento no poder asistir a la invitación de mi buen amigo José Blandón, alcalde de Panamá. Las circunstancias aquí no me lo permiten. Las dragas están presentes allá. Entonces se podía haber hecho una nueva licitación, pero ahora nos topamos que si se dragan los goles simplemente y el resto del canal hasta los puertos no está a su vez dragado a altura similar, el trabajo es inútil. Entonces es hora de acometer el trabajo total, absolutamente, desde la entrada hasta los sitios de los distintos puertos de Guayaquil. Por eso la comunicación habla con claridad de que el traspaso de competencia es para todo el canal en materia de dragado y en materia de mantenimiento respecto de todos los puertos, y así nos garantizamos complementariedad, nos garantizamos competencia y competitividad, y eso es exactamente lo que va a pasar en estos momentos. Faltan de 19 minutos para las 8 de la mañana con el señor alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebozadi, en cadena de emisoras. El día de hoy estamos haciendo de matriz. Señor alcalde, los dos puertos son totalmente diferentes, el de Posorja con el de Guayaquil en su momento. Todos los puertos deben ser complementarios y todos los puertos deben competir entre sí en ciertos aspectos. El puerto que se va a hacer en Posorja tiene una dimensión distinta en materia de complementariedad. Como ha sido aclarado, ellos apuntan también a la captación de mercadería que no viene al Ecuador, que vendría a ese nuevo puerto para ser distribuidos esos contenedores hacia el norte y hacia el sur del Ecuador en el Pacífico. Eso es un negocio complementario. Competencia, obviamente, también va a haber, pero así debe ser la empresa privada. ¿Quién se beneficia de la competencia? El usuario, con un mejor servicio, con un mejor precio. Y al beneficiar al usuario, estamos beneficiando el crecimiento y el empleo que tanto necesita el Ecuador. Alguien me hablaba de, bueno, esto es un triunfo sobre el gobierno. No, yo no lo veo así. El triunfo está en haber logrado que lo que por muchos años se quiso y nunca se había logrado, ahora se haya conseguido y se haya materializado. Y es un triunfo de que ciertas ideas centralistas, ¿no es cierto?, hayan tomado conciencia frente a la realidad que es definitivamente pragmática. Usted debe recordar que Guayaquil entero, el año 2013, luchó por la consecución del puerto de aguas profundas. Que todas las instituciones guayaquileñas, bajo un lema, todos somos Guayaquil, todos somos puerto, luchamos por esa complementariedad, luchamos por esa competencia, por esa competitividad, por la vigencia y construcción del puerto de Posorja, que entonces no se quería que sea en Posorja, sino en otra parte, que entonces no se quería que lo haga la empresa privada, sino el Estado. Y luchamos por la complementariedad, que ahora queda clara, de los puertos, y por la competencia, repito, y competitividad de los puertos, con todo lo que eso significa de bienestar para los ecuatorianos. Insisto, en movimiento económico, en generación de divisas, en crecimiento y en empleo, que hoy día tanto falta, con una inversión extranjera y nacional sumamente importante. El canal significa salir de un cuento del gallo pelón de hace muchísimos años. Entonces, ahora esto va a concesión. No le va a costar un centavo al municipio de Guayaquil. No es el municipio de Guayaquil el que lo va a pagar. No es que me están pasando las competencias para que nosotros paguemos. Obviamente no le va a costar al Estado. Esto tiene que ser concesionado al ganador de un concurso de larguísimos años, ya sea por iniciativa de sociedad pública privada o por concesión, incluyendo el trabajo de dragado e incluyendo el trabajo de mantenimiento. Y el dragado hay que llevarlo a la profundidad necesaria, como siempre se ha sostenido, para que pueda haber una competencia abierta que sirva a los intereses del Ecuador, de Guayaquil como puerto.
no se olviden ustedes que por los puertos de Guayaquil salen y entran el 84% de las mercaderías de importación y exportación no petroleras del país. Entonces, esto realmente va a ser muy positivo para el Ecuador, y la sombra del monopolio evidentemente desaparece. Ahora, este puerto de Pozorja va a competir con Callao y no con los nuestros, básicamente. Va a competir con todos los puertos, pero evidentemente va a competir con puertos externos también, y va a dar este servicio de carácter absolutamente complementario. ¿El dragado cuándo se iniciaría? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es acudir al Consejo Nacional de Competencias, presentar la solicitud que se basa en el acuerdo ya firmado previo con el Ministerio de Transporte, obtener la competencia, y luego sí convocaremos a esta concesión o a esta asociación público-privada o cualquiera de las formas que la ley prevé, la que sea más conveniente, para iniciar definitivamente este proceso. 7 de la mañana y 46 minutos, faltan 14 para las 9. Hablando de la metrovía, señor alcalde, hay muchos problemas en la metrovía. Los viajeros se quejan por el exceso en los articulados, atrasos en las frecuencias y daños en las unidades. A ver, nada es perfecto, nada es perfecto. Todo servicio tiene que ser mejorado, definitivamente. Pero vamos despacio. ¿La metrovía es mejor o no es mejor que lo que pasa con los buses convencionales? Definitivamente es mejor. Ahora, ¿cómo se llama la metrovía? Transporte masivo rápido. Masivo viene de masa. Se compensa la incomodidad de un transporte masivo con la rapidez de un transporte masivo. Y hay un ahorro de hora y media de tiempo. Ahora, ¿que hay quejas? Sí, hay quejas. Pero se resume esto en un estudio que se hace mensualmente sobre la aceptación que tiene la metrovía en el medio. Y la metrovía en el medio tiene una aceptación de 75%. 3 de cada 4 personas que la usan están de acuerdo con el servicio. Ahora, ¿esto significa que no hay que traer más unidades? No significa. Hay que traer más unidades. ¿Esto significa que no hay que ajustar tuercas? No, no significa eso. Hay que ajustar tuercas. Pero vamos en orden. La metrovía es controlada por el municipio, no es de propiedad del municipio. Los buses de la metrovía son de propiedad de los transportistas privados. La inversión es privada, es hecha con su dinero. Su tarifa ha estado congelada 14 años, al igual que los buses convencionales. Hoy los sondeos de opinión, que van 22 de esos, se han pronunciado con claridad. No hay mejoras, no hay aumento, y el alcalde coincide con eso. Hay mejoras previas, entonces el pueblo dice: estamos dispuestos a pagar 5 centavos más después de 14 años de congelamiento, y siempre y cuando se respete el medio pasaje para jóvenes y niños estudiantes, para personas de la tercera edad, para personas con cierta discapacidad, que tienen un pasaje aún más barato, hasta llegar a las personas que no ven, a los no videntes, que no pagan nada. Esas exigencias se hacen permanentemente y se van a seguir haciendo. Que el otro día hubo un accidente en la metrovía. La metrovía municipal, la entidad, tiene que exigir, como exigió al consorcio, que indemnice a los familiares de la víctima, y tiene que sancionar al consorcio al haber incurrido en una falla de mantenimiento que se revisa permanentemente. Pero eso implica revisar cada viaje diario, en un sistema que transporta 500.000 de personas de ida y 500.000 de personas de vuelta. Entonces, el control está en hacer las inspecciones permanentes y en sancionar cuando se tiene que sancionar. Y ahora en exigir. Yo me pregunto, porque la metrovía tiene pues enemigos declarados. Así es. ¿Y cuáles son los enemigos declarados? Los perjudicados por la metrovía. Los que no están en la metrovía. ¿Y cuáles son los que están, entre comillas, perjudicados por la metrovía? Los que perjudican al pueblo con otro tipo de transportación indigna para el pueblo. Yo me pregunto,
en los buses convencionales nunca hay accidentes. Nunca se ha herido nadie. Nunca se ha muerto nadie. Proporcionalmente son mayores en esa línea. Yo quiero saber cuántos accidentes hay cada año en la Metrovía y cuántos accidentes hay cada año en los buses convencionales. Y entonces la pregunta que me hago es por qué cuando alguien se muere, cosa que se lamenta, cosa que es grave, cosa que tiene que ser investigada y sancionada sin perjuicio de la investigación y de la indemnización, pasa algo en la Metrovía, mi amigo, esto es un escándalo permanente. Más o menos como la relación del agua de ayer. Bueno, no, la otra si hacemos la alternativa comparativa del agua de ayer, mi querido amigo, es que se cometa la atrocidad de distribuirle a los guayaquileños agua con diésel o con búnker, pues, para envenenar a los guayaquileños. La relación, señor alcalde, era de lo que se vivía anteriormente, ¿no? Anteriormente teníamos agua 2 horas por semana. Yo no me quiero acordar del pasado porque no tengo vocación de plañidera, ¿ok? Pero antes, mi amigo, no solo que había agua pocas horas al día, no había presión, todo el mundo chupaba agua con bombas de succión y entonces el lodo se distribuía junto con el agua a todas partes. El 40% de la ciudad de Guayaquil no tenía agua potable. Se robaban el cloro y le ponían tiza al agua porque sustituían el cloro por tiza para que se piense que eso blanquito que estaba allí era cloro. En el Hotel Continental y en el municipio de Guayaquil, cuando yo llegué a la alcaldía de Guayaquil, se recibía agua en tanquero. Hoy ya los tanqueros te cobraban 17 veces, 15 veces en una distancia más por el agua, están reducidos a un pequeño foco que se acaba ya mismo, prácticamente se ha terminado el tanquero. Entonces, mire, las cosas hay que resolverlas. Las cosas hay que resolverlas. Señor alcalde. Eso es como la inundación, ¿no es cierto? Aquí en Guayaquil, ¿no es cierto? Resulta que temporalmente, en muy pocos sitios, hay inundación, culpa del municipio y del modelo exitoso. Se inunda el Ecuador entero, ¿no es cierto? Culpa de la naturaleza. Dios nos castiga, la naturaleza se ha puesto molesta con nosotros. Amigo, hay un viejo cuento, ¿no es cierto?, que viene al caso y van a perdonar la procacidad. Había un señor muy importante en España que a punto de morir llamó a sus hijos y les dijo: entiéndanme, si me muero en Madrid, me entierran en Barcelona. Y si me muero en Barcelona, me entierran en Madrid. Y los hijos les preguntaron: ¿y por qué, papá? Pues por joder, hombre, por joder. ¿No es cierto? Entonces, bueno, yo estoy para trabajar. Oiga, señor alcalde, a propósito del cuento del gallo pelón que usted mencionaba hace un momento con lo de los puertos. 7 para las 8. En el tema de mejoras del transporte urbano, sin mejoras no hay incremento. Paralizada la consulta. Las mejoras son muy sencillas, mi amigo. En el caso de Metrovía, varias mejoras, las que ya hemos hablado ahora, definitivamente. Y en el caso del transporte convencional, reparación de los buses. Segundo, salida de los buses que han cumplido su vida útil. Y tercero, firma de un convenio para inmediatamente entrar en un reordenamiento que implique caja común, fin de las carreras de los buses y la lucha por pasajeros, encolumnamiento en carriles especiales, paradas cada cierta distancia, o sea, un sistema de Metrovía, pero hecho con los buses actuales. Porque en la situación actual del país, no le podemos exigir en estos momentos a los buseros convencionales que adquieran unidades nuevas como en el caso de la Metrovía, porque no hay nadie que lo financie. Y recién cumplidas esas cosas van a tener 5 centavos más. Si a usted le congelaran el sueldo, ¿no es cierto?, o a cualquiera le congelan los ingresos por 14 años y todo lo demás sube, y encima usted le habla de hacer inversiones en un país donde no hay crédito, bueno, mi amigo, eso es tarea de Mandrake y aquí no está Mandrake. ¿En qué tiempo consideraría que se cumplirían esos planteamientos? Tienen que cumplirse hasta el plazo que ha dado la ATM, que entiendo que es agosto 16, y si no cumplen, entonces no pueden rodar.
¿Y por qué los directivos de Metroquil no quieren acatar las recomendaciones de la Fundación Metrovía? ¿En qué sentido no quieren acatar? Recomendaciones que le ha dado los directivos de Metrovía no quieren acatar al 100%. Yo no he sabido eso, pero si eso fuera así, entonces hay que quitarle la concesión, porque hay que quitarle el permiso, ¿no? Definitivamente tienen que acatar. Tienen que acatar el hecho de que ellos sean los dueños del negocio y los responsables del negocio. No quiere decir que el municipio de Guayaquil, que eso sí tiene y debe ejercitar a través de la Fundación Metrovía, no tenga la función de control y de regulador del sistema. Control y regulador. Por supuesto. Que debe ser el Estado. Por supuesto. El servicio es un servicio público que se presta a través del elemento privado. O sea, la responsabilidad de comprar, pagar los buses, mantenerlos, la seguridad, etcétera, es de los consorcios. Pero quien debe vigilar que eso se haga definitivamente, ¿no es cierto?, es el Estado. Como hemos estado atrás de que la indemnización a la familia de la señora o señorita que falleció lamentablemente les sea entregado. Señor alcalde, eso cae en manos de abogados y entonces los abogados también quieren ser indemnizados, ¿no? Y el asunto es que hay que saber cómo se trata y con quién se trata. Eso no es tan fácil. Faltan 4 minutos para las 8 de la mañana en cadena de emisoras el señor alcalde de Guayaquil. Señor alcalde, ¿qué comentario le merece la concesión de frecuencias radiofónicas, televisión y radio en el país hoy por hoy, en la forma que se la quiere realizar? Yo creo que la libertad de prensa también radica en que las concesiones se entreguen de conformidad con la ley a quien cumpla con la ley, respetando derechos de personas naturales y jurídicas que han estado años en la actividad y que han cumplido también con la ley y con su deber. Si alguien no ha cumplido es otra cosa, si alguien ha traficado con frecuencia ese es otro problema, pero yo creo que todo el mundo sabe qué estaciones de radio, de televisión han estado allí durante mucho tiempo cumpliendo con su deber de informar, cumpliendo con sus obligaciones para el Estado, y eso pues tiene que respetarse. Y sobre todo en época de elecciones, ¿no? Porque siempre hay estas coincidencias de ciertas cosas que se manejan de una manera u otra cuando hay proximidad de comicio o lo que sea. Una de las formas de garantizar la libertad de los comicios es garantizar la libertad de expresión. Y una de las formas de garantizar la libertad de expresión es garantizar la libertad en el ejercicio previo cumplimiento de la ley de la actividad de radio y de televisión. Pero se insiste, aparte de esto en lo político, se insiste con la posibilidad de que el presidente de la República sea candidato a la reelección a través del movimiento este que se ha formado y recogiendo el firmas. colectivo. Mire, aquí hay una confusión. Hay mucha gente que o no quiere leer o no sabe leer. Reformar, hacer reformas de carácter constitucional o legal para que el presidente, que por su propia decisión hizo que la Asamblea lo excluya del procedimiento, porque es la mayoría, pues él mismo se hizo excluir. Eso es imposible. Ahora, que exista una consulta que se dé el día de la elección sin efectos legales respecto de esta elección que va a ser en febrero del 2017, eso, si se cumple con los trámites, es legal. Que sea conveniente o que sea inconveniente es otra cosa. ¿Para qué se haría eso? Para que el tema de la consulta y el tema de la pregunta, sin dañar las reglas del juego de quién participe y quién no participa, y sin permitir que el presidente actual participe, esa pregunta se convierta en un tema político que eso sí influya definitivamente en la elección. Entonces son dos cosas muy distintas. Reformar lo hecho no se puede porque estamos ya dentro del año, ¿no es cierto?, donde no caben reformas. Lograr que el presidente que se autoexcluyó participe, no se puede. Que se haga una consulta con una pregunta que no tiene efecto jurídico en esta elección, sino en las próximas, dependiendo del resultado, se puede. Ahora, que eso se hace con fines políticos, evidentemente se hace con fines políticos. ¿Y la Corte Constitucional dónde queda? Donde siempre ha estado. Mandada.
el Ministerio Constitucional del Gobierno. 8 puntos, 8 puntos, 8 puntos. Se despide el señor alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime de Bozán. Un abrazo afectuoso para todos. Ok, el abogado...